Estado liberal, si lo es o lo será, y bueno, un poco también debatiendo las libertades de los ciudadanos uruguayos que hoy tenemos. Para eso está aquí con nosotros el doctor Álvaro Díez de Medina, abogado por la Universidad de la República, además de ser periodista, es diplomático uruguayo, fue embajador en Estados Unidos en representación de nuestra república, así que es un gusto tenerte por aquí, Álvaro. Muchas gracias. Bueno, después del panorama que nos trazó Álvaro Garcés, está complicado. Cuando me preguntaron de qué podríamos hablar en el día de hoy, yo sugerí el título de que el destino del Uruguay tiene que ser liberal o no es destino. Estamos en una situación, en ese cruce de camino, y muchas veces el problema que tenemos como sociedad es que los individuos que la integramos no somos plenamente conscientes de lo que tenemos para perder y lo que hemos perdido en materia de libertades. Y en este momento estamos en un cruce de caminos por una cantidad de circunstancias locales, regionales, internacionales, en donde realmente nos tenemos que plantear más allá de lo que nos digan o de nuestras preferencias políticas o partidarias, hasta qué punto cada uno de nosotros como ciudadanos somos comprometidos con el concepto de las libertades. Entonces, ese es un poco el motivo de las cosas que queremos reflexionar, porque lo que hemos visto hoy en materia de seguridad no es sino una expresión más de un problema para el cual solo hay una respuesta, y es el aumento de las libertades que los individuos a lo largo del tiempo hemos ido perdiendo en beneficio de corporaciones, en beneficio del Estado, en beneficio de supuestos beneficios que nunca nos han llegado como ciudadanos. Para dar inicio a esa reflexión, yo preguntaría ¿qué son las libertades? ¿Qué es la libertad? Porque de la libertad se habla todos los días, pero hay distintos conceptos de libertad. Si nosotros vamos a los textos clásicos, por ejemplo, el concepto de libertad que tenían los antiguos era un concepto que a nosotros no nos dice nada. Nosotros leemos, por ejemplo, el discurso de Pericles en la guerra del Peloponeso de Tucídides, y la exaltación que hace de la libertad del hombre ateniense no tiene nada que ver con nosotros, porque esa era una sociedad en donde el 60% de la gente era esclava, el 60% de los que quedaban eran los varones, y las mujeres eran prácticamente objetos, se los contaba como el ganado, no tenían relevancia. Entonces ese concepto de libertad no nos dice nada a nosotros. El concepto de libertad que nos dice algo es un concepto moderno, es un concepto que no tiene más de 200, 300 años. Y ese es el concepto de libertad que hoy está en peligro, no solamente en el Uruguay, en casi todas las sociedades. Y que estamos perdiendo progresivamente y en silencio, y están comprometiendo hoy la misma existencia del país. Si uno analiza el concepto de libertad moderno, es un concepto que surge en contraposición a cosas, contraposición a los estados. Cuando los estados se consolidan, primero toman forma, después se definen y empiezan a conversar con el ciudadano en materia de derechos, bueno, empiezan a crecer en sus atribuciones y los individuos empezamos a ceder esas atribuciones en beneficio del Estado, o de las corporaciones, o de los cuerpos intermedios. Hoy estamos en una situación en donde hemos resignado tanto que materias que hacen a nuestra vida, como la de la seguridad, son materias que nos están comenzando a asediar, a comer los talones, precisamente porque hemos renunciado en silencio a la libertad. Pongamos, por ejemplo, el tema de los derechos humanos.
¿Qué son los derechos humanos? ¿Cuáles son los derechos humanos? A ver ustedes, si tuvieran que hacer una lista, por ejemplo, de los derechos humanos, ¿qué derechos mencionarían? La vida. Vida, La vida. libertad, Vida, vida, dice yo. Sí, libertad de fe, libertad de reunión. libertad de fe, de reunión, de asociación, Salud. La ambulatoria que está comprometida. salud, vivienda, trabajo, wifi, Claramente. ¿y por qué no? Sí, porque no, sí, es cierto. Hoy día, ¿se puede vivir sin wifi? ¿Podemos estar desconectados? No, de ninguna manera. Es decir, hemos ampliado el horizonte de las libertades a tal nivel, de los derechos humanos a tal nivel, que nunca nos hemos terminado por preguntar realmente, ¿tenemos esos derechos? Yo les voy a proponer esta respuesta. No, no los tenemos, porque el derecho es un concepto jurídico. Yo tengo derecho a algo cuando alguien tiene la obligación de dármelo. Si no hay una obligación, el derecho no existe. Entonces, ¿qué derechos tenemos nosotros? No tenemos derechos. Nadie nace con derechos. El verso de los derechos es algo que nos dan los estados o quienes controlan los estados para poder pasar el control que sobre nosotros ejercen en base a cosas que nos dan, a las que no tenemos derecho. No tenemos derecho a una vivienda digna y saludable, no, como dice la Constitución de la República. No tenemos ese derecho. Ese derecho solamente lo vamos a tener en la medida en que ahorremos, en la medida en que prosperemos, en la medida en que trabajemos. Nadie nace con un derecho a una vivienda digna y saludable. Y es en la frustración que nos causa el no poder satisfacer ese derecho que nos han dicho que tenemos por el hecho de haber nacido, que surgen los conflictos que surgen en la sociedad. Esa es una de las primeras aproximaciones. Estamos dispuestos a renunciar entonces a nuestra libertad si alguien nos ampara en esos supuestos derechos que en realidad no tenemos. Y entonces así estamos en el análisis de los problemas contemporáneos que hoy el Uruguay tiene. Y el Uruguay tiene un problema y un problema solo que es la madre de todos los demás problemas. Y es la falta de libertad. La falta de libertad que los individuos tienen para tomar sus decisiones personales sobre sus bienes, sobre su propiedad, sobre su familia, sobre la educación de sus hijos, sobre su seguridad. Hemos resignado esas libertades. ¿En beneficio de quién? Primero de un Estado que supuestamente nos protege, pero Garcés hoy nos ha dicho que no, que muy probablemente haya zonas liberadas pronto en este país. Un país que no tiene mucho más habitantes de los que tenía cuando yo nací hace 60 años. Un país en el cual muy probablemente en los próximos 10 años los mayores de 65 años sean más en número total absoluto que los menores. Un país que construyó un sistema de seguridad social en el cual hoy 1 millón y algo, 1 millón y vintenes de trabajadores, de gente que todos los días madruga y va a trabajar, sostiene a 1.200.000 pasivos, discapacitados, funcionarios públicos, es decir, una relación que si ustedes la aplicaran a cada uno de ustedes en sus casas sería imposible. Imposible. Si tuvieran una familia, si cada una de nuestras familias fuera un trabajador y 5 personas para mantener sentadas esperando la llegada del trabajador a las 5 de la tarde para que les preparen la cena, sería insostenible. Y ese es el país que tenemos. ¿Cómo no vamos a tener estos problemas de seguridad? Entonces, ¿dónde está la respuesta? La respuesta está en que cada uno de nosotros pueda recuperar el control de su propia vida. Hoy no tenemos ese control. Hoy nuestros hijos se educan en función de lo que otros disponen que sea lo que se les imparta como educación.
Hoy lo que nosotros ganamos no es nuestro. De hecho, si ganamos 12.000 pesos por mes, de esos 12.000 pesos no nos llegarían al bolsillo sino unos pocos vintenes. Porque el resto se nos van aportes a la seguridad social, se nos va en la cuota sindical, se nos va en el impuesto al valor agregado, se nos va, no es nuestro. Es decir, nosotros somos, como ha dicho un escritor, virtuales esclavos fiscales de los gobiernos. Porque parte de lo que nosotros trabajamos durante el año no es nuestro. Muy probablemente más de la mitad del año estamos trabajando para otro. Y el resto es para seguir changando. Entonces, si no recuperamos esa libertad, que es la libertad de disponer de lo que es el fruto de nuestro trabajo, como sociedad evidentemente estamos en un camino equivocado. ¿Y cómo lo hacemos eso? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es matar de hambre a la fiera que está viviendo o parasitando de nosotros. Ese es el único camino posible. Nosotros hoy no podemos, como ciudadanos, no tenemos la libertad, por ejemplo, de disponer del combustible que tenga el mismo precio que el de nuestros vecinos, que ya de por sí es extremadamente caro. No tenemos esa libertad. Es decir, que si quisiéramos dedicarnos al transporte, o si quisiéramos dedicarnos al transporte de pasajeros, o si quisiéramos hacer flete, no podríamos porque el costo sería tal que no tendríamos la capacidad de ejercer nuestra libertad de trabajo, esa que supuestamente está consagrada en la Constitución. Entonces, en la medida en que no nos encaminemos como sociedad a tratar de desmantelar aquellas organizaciones, aquellos mecanismos que están viviendo a expensas del ciudadano, no vamos ciertamente a tener nada parecido a la libertad. Y sin libertad no vamos a tener posibilidades de resolver los problemas que hoy nos aquejan como sociedad. Porque los problemas de seguridad son problemas, en definitiva, de recursos. O basta mirar que, por ejemplo, en esta semana han salido los indicadores que demuestran que en el departamento de Salto, que es donde más ha crecido la violencia criminal en los últimos meses, es precisamente el departamento en el que más ha aumentado el desempleo y la marginación. Hay un correlato que es bien claro. El 325% ha aumentado el delito en Canelones. 325%. Precisamente una de las áreas más golpeadas también, ¿por qué? Por el desempleo. ¿Quién es el que genera el desempleo? ¿Quién cierra las plantas? ¿Quién cierra Juan Lacase? ¿Quién cierra las empresas que a diario cierran? Bueno, cierran precisamente aquellos que hacen inviable el ejercicio de la capacidad de industria que tenemos los ciudadanos. Entonces, si no tenemos esa capacidad, si el empresario no tiene la capacidad de emprender, no tiene la capacidad de generar trabajo y por consecuencia los problemas estos que estamos tratando de resolver o con cárcel, o con programas de rehabilitación, o con programas de reintegro a la sociedad, no los vamos a resolver. Porque la única forma de resolver el delito es si le damos a los jóvenes la formación que hoy no tienen y la capacidad de insertarse en un mercado de trabajo que hoy no tienen tampoco. Porque los jóvenes no la tienen. No pueden tenerla cuando el 60% de los chicos que ingresan a la educación secundaria no terminan la secundaria. En el mundo de hoy no terminan la secundaria. Pero ese indicador, que en realidad lo podríamos decir al revés, el 43% de los chicos termina la secundaria, el 43% de los chicos, es mucho peor en los barrios marginados donde ese guarismo cae a 13. Quiere decir que en cualquier hogar en donde haya marginación, desempleo
y haya condiciones sociales adversas, ese chico va a tener un 80% de probabilidades de continuar el ciclo de depresión en el que fue formado. Entonces, ¿dónde está la libertad de trabajo? ¿Dónde está la libertad de industria de esa gente? Esa gente lo que precisa es educación, educación y educación, como dijo uno, y lo dijo precisamente para negar educación, y además posibilidades de inserción en el mercado de trabajo. No las va a tener en estas condiciones, no las va a tener en un país en donde, vuelvo a decir, más de la mitad de los ciudadanos van a ser muy pronto ciudadanos pasivos por oposición a la otra mitad. Entonces, ¿dónde están las respuestas a esta pregunta? Bueno, obviamente, por el lado de la reforma del Estado. Un Estado que se ha vuelto imposible. Un Estado que se ha vuelto realmente el adversario del ciudadano. Porque la existencia de este tipo de Estado es a expensas de los derechos y de las libertades del individuo. Eso que proclaman las constituciones. Yo les cito algunos casos, por ejemplo, no quiero entrar en los casos grandes que todos ustedes conocen, no voy a hablar de ALUR, no voy a hablar de ANCAP, no voy a hablar de todos esos casos que podríamos estar hablando semanas y ya todo el mundo lo ha analizado de frente, de perfil, de canto. Hablemos de cosas pequeñas, cosas chicas para el mundo, pero grandes para mí. La semana pasada, una clienta mía es dueña de una empresa de courier internacional, representa una de las marcas internacionales esta que hace de correo privado. Estábamos hablando de su negocio, del giro de su negocio, y me estaba contando que las empresas, los correos privados internacionales en el Uruguay, pagan un impuesto del 10% de sus ingresos en beneficio de URSEC, para que URSEC regule el mercado de los correos privados. Y a eso le agregan un 1% de tasa de universalidad, que es en beneficio ¿de quién? Del correo uruguayo. El correo uruguayo que no distribuye correspondencia, porque nadie en su sano juicio manda ya una carta por el correo. O manda por mail, o si es urgente la manda por un correo privado. Entonces, fíjense la perversión del sistema. La empresa que se dedica a correo privado tiene que pagar al regulador el 10% de sus ingresos brutos y además le tiene que pagar un 1% a su competidor, que no compite. Y no solamente no compite, sino que está cerrando estafetas postales todos los meses. Entonces, ¿qué mundo es ese? ¿Qué mundo es ese? ¿Dónde se puede concebir esa realidad? Es un absurdo. Es un absurdo y como eso se pueden hablar todos los días. Yo venía hablando ahora en el auto con los amigos. Me he dedicado estas últimas semanas a presentar una cantidad de iniciativas en intendencias municipales. Y fíjense qué curiosidad. En algunas intendencias municipales, cuando presento la iniciativa, simplemente me sellan el papelito y me lo devuelven. Hay otras intendencias que me cobran una tasa, un timbre. Por ejemplo, Colonia, para hablar de Colonia, son 100 y pico de pesos. Un timbre. ¿Cuál es el timbre que me cobran en Rocha? 850 pesos. 850 pesos. Un ciudadano cualquiera presenta una iniciativa en Rocha, supuestamente amparado por el derecho de petición que nos dicen que tenemos todos los ciudadanos, porque lo proclaman la Constitución de la República, que tiene que pagar 850 pesos. Si estoy reclamando un monto mal cobrado de tributos, tengo que pagarle a la Intendencia para que la Intendencia conozca que me cobró mal los tributos. ¿Qué mundo es ese? Un país de 187 kilómetros cuadrados tiene 19 tasas distintas y algunos no cobran tasas siquiera. ¿Eso es un país moderno? ¿Eso es un país posible? No es posible. No es posible, porque contra eso es contra lo que los ciudadanos compiten cuando trabajan.
Nos hablan de insertar al Uruguay en el mundo. El mundo puede aceptar un país que tiene en 187 kilómetros 19 tasas, como tiene 19 sistemas de estacionamiento tarifado, 19, hasta ahora tenía 19 sistemas de patente y así sucesivamente. Es un absurdo. Es un absurdo. Lo peor de todo, lo más grave, es que el destino del Uruguay, como nos proclaman todas las fuerzas políticas, es un destino de inserción internacional. Cada día más. Al punto de que cada día exportamos menos productos, más concentrados, a menos mercados. ¿Por qué? Porque nuestras ventajas competitivas disminuyen. Si cada uno de nosotros se levanta de mañana y sale a la calle con una mochila y adentro está un enano que se llama Estado, al que tenemos que alimentar a lo largo del día y luego de noche. Entonces, ¿cómo podemos competir? ¿Competimos dónde? Los rubros que son fáciles, la soja, la madera, lo más fácil, lo que se recoge, lo que se cosecha. Pero no podríamos hacerlo en otra cosa. Y si nuestro destino entonces es participar de más mercados, si nuestro destino es participar en más rubros, pues hombre, lo que necesitamos es sacar del cuello la pata del Estado, la pata de las corporaciones. Y cuando hablo de las corporaciones hablo de los sindicatos o de la central sindical, para la cual es más negocio que una empresa cierre a que una empresa abra. Esa es la paradoja. Hoy tenemos sindicatos cuya función, en lugar de ser la de amparar el trabajo de sus adherentes, es cerrar el trabajo o la fuente de trabajo de esos adherentes. Esa es la paradoja en la que estamos hoy insertos. Ese porvenir, además, y con esto cierro, ese porvenir va a ser más incierto todavía. ¿Por qué? Porque mientras hablamos todos de estupideces, como la firma de un tratado de libre comercio con Chile, que entre paréntesis no es un tratado de libre comercio, es un protocolo de un acuerdo ya existente dentro del Mercosur con Chile. Un protocolo, no es un tratado de libre comercio. Además, el Uruguay, como ya les habrán dicho tantas veces, no puede firmar un tratado de libre comercio si no es dentro del Mercosur. Entonces, ¿por qué lo está negociando con Chile? Porque es un protocolo de algo ya existente. Entonces, si el destino del Uruguay es firmar tratado de libre comercio, tengo una muy mala noticia. No va a haber más tratado de libre comercio. El mundo va a un modelo distinto. Donald Trump está en la presidencia de los Estados Unidos y está cambiando las reglas del juego. Ya no quiere más tratado de libre comercio. Quiere acuerdos hechos en igualdad de condiciones con economías equivalentes. La Unión Europea tiene muchas dificultades en firmar tratado de libre comercio. Hace años que no firma. Por eso es que se quiere ir al Reino Unido, porque quiere tener la libertad de firmar tratado de libre comercio. Entonces, en ese mundo en donde los tratados de libre comercio están cayendo, las posibilidades de una economía como la economía uruguaya se van restringiendo. Nosotros necesitamos rápidamente insertarnos en cadenas de producción regionales. Pero para hacerlo, no necesitamos tratados. No necesitamos eso que nos piden diplomáticos que vayan a hacer comercio en el exterior, que es una gran tontería porque los diplomáticos no saben hacer comercio en el exterior. Los que saben hacer comercio en el exterior son los que comercian, los que conocen los mercados. Entonces, si lo que necesitamos es eso, necesitamos modificar las reglas internas. Si cada uno de nosotros puede producir más, mejor, si cada uno de nosotros es más productivo, cosa que no podemos serlo, porque tenemos, como les dije, esa mochila que cargar todos los días, si cada uno de nosotros logra, a través de la educación, a través de la productividad, a través de la libertad de trabajar, de comerciar, de abrir comercios, de cerrarlos, de transformarnos en otra cosa, si tuviéramos esa libertad, entonces vamos a tener la libertad de incorporarnos en los procesos comerciales internacionales. Pero no lo vamos a tener por mucho tratado de libre comercio tengamos, si tenemos que
seguir cargando con una estructura que es vetusta y que no está al servicio de los ciudadanos, sino que es su enemigo. Es su enemigo. Si cada uno de nosotros tiene que pedir 19 autorizaciones simplemente para hacer una pregunta, entonces no somos libres. No somos libres. La Constitución podrá decir lo que quiera, no lo somos. Entonces, la esencia del problema que hoy tenemos en casi todos los ámbitos es la de la falta de la libertad. Y el mejor discurso político que pueda haber en la siguiente campaña electoral, o más allá de la siguiente campaña electoral, es aquel discurso que nos diga que sin respuestas liberales a los problemas que nosotros tenemos, sin esa respuesta que nos termine por romper las cadenas que cada uno de nosotros nos impide desarrollar nuestros proyectos de vida personales, no hay futuro. No hay futuro. No existe. Es más de lo mismo. Entonces ese era el mensaje que yo les quería transmitir, porque son ideas que tengo muy analizadas, muy reflexionadas, y quería compartir con ustedes en la tarde de hoy. Así que es eso. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta.